Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema: desobediencia y vergüenza. Obedecer no parece ser parte de los atributos de nosotros los humanos. Obedecer tiene un costo enorme para nosotros. Hay que sacrificarse, hay que luchar contra uno mismo. No, la obediencia no es algo que nos llame tanto la atención, pero sabe, cualquier acto de desobediencia en cualquier ámbito siempre trae consecuencias. No digamos desobediencia respecto a Dios, quien nos ha dado su palabra como una base sobre la cual nosotros construir vida. Pues cuando hacemos caso omiso de la voz de Dios, de su ley, de sus mandamientos, entonces caemos en desobediencia. Y eso no es algo nuevo, amigos. El primer ser humano que Dios creó y puso en la tierra fue el primero en caer en desobediencia. Significa que Dios ha estado soportando prácticamente desde el mismo acto de la creación de los humanos las desobediencias nuestras. Pero, como les digo, esto trae consecuencias. De ahí nuestro tema de hoy: desobediencia y vergüenza. En el libro de Génesis capítulo 3 versos 10 y 11 hace referencia precisamente a ese pecado original, que no es nada más que de desobediencia a Dios. Dice el texto: el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Pues este es el primer acto de desobediencia, se llama el pecado original. Peca Adán y Eva, y de ahí en adelante pecamos todos nosotros. Sucede una doble situación. Por un lado, se nos queda con nosotros, con la raza humana, de ahí en adelante esa ¿qué sería? Esa bacteria, ese contagio de la desobediencia a Dios, y de ahí en adelante todos nacemos pecadores. Pero también está la desobediencia que es estrictamente como resultado de la voluntad de cada ser humano, es decir, tú desobedeces en unas cosas y yo en otras, otra persona en otras. Entonces es una doble dimensión. Necesitamos nosotros cobrar conciencia de cuánto tenemos que luchar en nosotros mismos para poder superar ese contagio, ¿no? esa enfermedad de la desobediencia. Pues el texto nos pintó el cuadro del primero en dar ese mal paso. De ahí pues todos lo hacemos. Pero quiero, en base de esa escritura leída, traer la interrogante siguiente: la desobediencia acarrea vergüenza, que es nuestro tema. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la desobediencia a Dios acarrea vergüenza? No vamos a hablar de desobediencia a los padres o desobediencia a las autoridades y cosas así en esos niveles, en esa dimensión. Vamos a hablar de la desobediencia a Dios específicamente. Acarrea vergüenza. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué se hace esta afirmación? Primera respuesta: la desobediencia acarrea vergüenza porque desobedecer es ir en contra de la normativa divina. Ir en contra de la normativa divina. Ya se los he dicho en otras ocasiones, hoy vamos a reiterar esa idea, amigos. La Biblia, que es la palabra de Dios, por la mayoría de las personas se toma como un libro devocional o un libro de inspiración, de tal manera pues que la gente gusta de leer la Biblia y encontrar pasajes que fortalezcan su ánimo, que fortalezcan su fe y que les traiga alguna promesa de la que puedan aferrarse para recibir algún milagro
o la satisfacción de una necesidad, lo cual está bien porque eso es así. Sin embargo, la Biblia es algo más que un libro de inspiración, la Biblia es algo más que un libro devocional, la Biblia es un libro legislativo. Y así como todos los países tienen una constitución de la República, que es el libro al que deben todos respetar y someterse, y no es válido violentar la Constitución en ninguna decisión por parte de políticos y gobiernos, pues así la palabra de Dios es como una constitución para los, se puede decir, los hijos o los ciudadanos del reino de Dios. Entonces, como libro legislativo, ahí nos da no sugerencias, ahí nos da no solo inspiración, ahí nos da no solo ánimo, ahí no solo fortalece la fe o nos ofrece una promesa, nos dice cómo debemos actuar en todos los órdenes: vida íntima, personal, vida familiar, vida ciudadana, vida de iglesia, relaciones, finanzas, cómo tratar y cómo dignificar nuestro propio cuerpo, llamado templo del Espíritu. En fin, es una normativa divina. Cuando nosotros damos la espalda a eso, entonces lo que activamos es una vorágine que nos va a traer consecuencias muy tristes, lamentables, consecuencias que vamos a tener que llorar en muchísimos casos recogiendo los pedazos, ¿no?, que quedarán producto de nuestra desobediencia. Por eso nuestro tema, desobediencia y vergüenza por las consecuencias. Entonces, lo que hemos dicho hasta acá es que la desobediencia acarrea vergüenza porque desobedecer es ir en contra de la normativa de Dios en su palabra, que es la Biblia. Segunda respuesta: la desobediencia acarrea vergüenza porque la desobediencia es manifestación de una enfermedad moral y espiritual llamada rebeldía. La rebeldía está considerada, según el profeta Samuel, que habló a nombre de Dios, está considerada en el mismo rango, en el mismo nivel de dos conductas humanas sumamente reprochables por parte de Dios y abominables. La rebeldía, dijo el profeta, está en la línea de la hechicería y de la idolatría. Así se lo dijo, porque la obstinación, la rebeldía, es semejante a la hechicería y a la idolatría. Significa que ser rebelde, ser obstinado, ir en contra de las reglas, no es algo, amigos, que merezca admiración, mucho menos premios. A veces nosotros nos ufanamos de formas de ser. Por ejemplo, hay gente que cree que ser rebelde es demostrar carácter. Y dicen, no, yo tengo carácter, y yo no me someto a nada, y yo hago lo que quiero, y yo no le admito a nadie que me diga qué hacer con mi vida. A estas personas erróneamente les parece que eso es una manifestación de carácter. No es una manifestación de carácter, sino más bien de rebeldía. Y hay personas que desobedecen a Dios, desobedecen su palabra, y eso solo es sintomático de padecer esta enfermedad de fondo, la rebeldía. Entonces, amigo, amiga, yo digo que te hagas un diagnóstico a ti mismo, a ti misma. ¿Cómo estás tú? ¿Eres tú una persona de tendencia rebelde? ¿Eres tú una persona que siempre va en contra de todo lo establecido, de los sistemas, del estatus, de las normas, de los procedimientos, de los pasos, de los protocolos? ¿Tú eres ley para ti mismo? Pues te digo que eso no merece aplausos. Eso lo que merece más bien es la compasión con alguien que va a experimentar serios, dramáticos quebrantos a causa de esto que se llama rebeldía. Así es que valora esto. La desobediencia es manifestación de una enfermedad llamada rebeldía. Tercera respuesta: la desobediencia acarrea vergüenza. ¿Por qué?
porque la desobediencia es la raíz del pecado original. Ya se los estaba yo comentando, recuerden. Se llama pecado original, básicamente es desobediencia por parte del ser humano para con Dios. Dios le dijo, hagan lo que ustedes estimen conveniente, ustedes administren, ustedes gestionen, ustedes dominen, ustedes subyuguen todo esto que yo he creado para ustedes. Bueno, tanto es esto así que a Adán se le facultó que él pusiera nombre a todos los animales que Dios creó. Pero se les advirtió no tocar de cierto árbol, cierto fruto, y fue lo que terminaron haciendo. ¿Bajo qué influencia? Bajo la influencia del maligno, porque vale la pena advertir que quien está detrás de todo acto de rebeldía, quien está detrás de todo acto de desobediencia es el maligno. El maligno trata de que nosotros seamos insubordinados por su influencia a todo lo que tiene que ver con los propósitos de Dios para la vida humana. Esa insubordinación es rebeldía, es desobediencia, es una actitud autónoma y desafiante respecto a Dios. Mire cómo vivimos hoy día, que hoy día se ve completamente anacrónico y desfasado hablar de obedecer a Dios. Y las personas reclaman su derecho de hacer lo que ellos quieren conforme a su voluntad, con su cuerpo, con su sexualidad, con su libre albedrío. El resultado es una vida humana que es un verdadero desastre y una verdadera miseria. Entonces, pues ahí está, la desobediencia es la raíz del pecado original. Y como respuesta final, la desobediencia acarrea vergüenza. ¿Por qué? Porque la desobediencia acarrea consecuencias muy serias. A ese rey descarriado, desobediente, rebelde, el rey Saúl, a quien el profeta Samuel le dijo que la obstinación y la rebeldía están en el mismo nivel de la hechicería y de la idolatría, se le cortó su reino así de golpe. Y el mismo Dios que había puesto a su profeta para ungirlo como el primer rey de Israel, ese mismo Dios lo cortó. De ahí en adelante es una patética historia de un tipo suicida, con problemas mentales pero tremendos. Era esquizofrénico, psicótico, en fin, terminó suicidándose. Y no se llevó bien ni siquiera con su sombra. Prácticamente se volvió una víctima de su misma rebeldía. No supo él nunca honrar a Dios en obediencia. Pues eso acarrea consecuencias, como estamos viendo en la historia de ese rey. Ningún acto de desobediencia, amigo, amiga, te va a traer buenos resultados. Ningún acto de desobediencia te va a traer buenos frutos. Siempre la cosecha será amarga, siempre la cosecha será triste. Vuelvo al texto bíblico que origina nuestra temática de hoy, desobediencia y vergüenza. Dice en Génesis capítulo 3, versos 10 y 11. El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Se escondió con vergüenza al observar y tener conciencia por la primera vez que él y Eva estaban desnudos. Me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del árbol del fruto que te ordené que no comieras? Y observen que la vergüenza que vino a causa de la desobediencia, esa vergüenza fue prácticamente el síntoma o la evidencia de la desobediencia. Es decir, la vergüenza vino a causa de la desobediencia, y al estar él escondido, lleno de miedos y de vergüenza, fue lo que evidenció su acto de desobediencia previo. Es una escritura sumamente, yo diría, clara respecto a la desobediencia, cómo acarrea tremendos y negativos resultados. Pues con esta escritura de base, la pregunta fue, ¿la desobediencia acarrea vergüenzas? ¿Por qué?
¿Por qué acarrea vergüenza? Y te he dado 4 respuestas. 1, porque desobedecer es ir en contra de la normativa divina y prácticamente eso es autodestructivo para el ser humano. 2, porque la desobediencia es manifestación de una enfermedad moral y espiritual llamada rebeldía, que queda en el mismo rango de la hechicería y la idolatría, que son abominación a Dios. 3, porque la desobediencia es la raíz del pecado original. O sea que te vinculas con la raíz del mismo pecado cuando estás en desobediencia. Y 4, porque la desobediencia acarrea consecuencias muy serias. Y lo vimos al mencionar la historia del rey Saúl. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Desobediencia y Vergüenza. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.